Capítulo 7. 3 días antes del nuevo semestre. El chirrido de los insectos era bastante agradable al oído. El arroyo iluminado por la luz de la luna en el bosque del norte por la noche tenía una atmósfera única que podía estabilizar la mente de una persona. Me senté frente a la crepitante fogata, preparando el pescado. Durante los últimos 3 días, había trabajado bastante solo para sobrevivir. El refugio improvisado se había vuelto considerablemente decente. Inicialmente hecho de madera, tela y hojas, fue reforzado con arcilla de la orilla del río, lo que lo hizo parecer mucho más convincente. Las conexiones entre los soportes ahora eran más sólidas y el techo no tenía huecos que pudieran gotear, incluso si llovía. Sin embargo, era necesario reforzar la estructura, ya que tal vez no pudiera soportar el peso de la arcilla. En el proceso, su tamaño también había aumentado considerablemente. ¿Qué pasa con la comida? Encontré salgema en las partes aguas abajo del río que conducía a la costa. Triture los trozos de sal de roca para usarlos como condimento. Además, podría intentar cocinar en las piedras anchas y planas que encontraron a la orilla del río en lugar de en una parrilla. Me estoy acostumbrando a esto ahora. La caña de pescar improvisada que creía no podía pescar peces grandes, pero de vez en cuando lograba pescar algo comestible como agallas azules, aunque en su mayoría eran pececillos pequeños. Me había vuelto bastante hábil preparando pescado. Usando la daga ceremonial que se había convertido en una herramienta de supervivencia, destripé los peces y les quité las entrañas. Luego raspé las escamas grandes con la cuchilla e hice cortes en el pescado para ayudar a que la sal penetrara antes de asarlo sobre la piedra plana. Ha completado un plato nuevo. Agallas azules a la parrilla con sal, agallas azules a la parrilla capturadas en la ribera del río, aderezadas con sal. Sencillo, pero el sabor de los ingredientes se presenta obedientemente. Nivel de cocina, tu habilidad culinaria ha aumentado. Y este fue un nuevo desarrollo. No hubo tal mensaje cuando simplemente cociné pescado al azar, pero cuando comencé a preparar y sazonar adecuadamente los ingredientes, mi nivel de habilidad culinaria comenzó a aumentar. El dominio de las habilidades para la vida se reflejaba en el proceso de subida de nivel. Por eso, saqué el espejo ceremonial para mirarme a la cara y verificar la información nuevamente. Nombre, Ad Ross Taylor. Género, masculino. Edad, 17. Grado, 2. Raza, humano. Logros, ninguno. Fuerza, 3. Inteligencia, 4. Destreza, 8. Fuerza de voluntad, 7. Suerte, 6. Habilidad de combate detallada. Habilidad mágica detallada. Habilidad de vida detallada. Habilidad de alquimia detallada. Mi estadística de destreza había aumentado de 7 a 8. En Saudinia's Felling Sword Send, el dominio de varias habilidades para la vida era increíblemente importante. Habilidades como la cocina, la construcción, la carpintería y la alquimia no solo crean diversos objetos útiles por sí mismos, sino que también tienen implicaciones prácticas para la capacidad de combate. Especialmente, la estadística de destreza está estrechamente relacionada con la percepción sensorial fina, captando flujos menores de poder y movimiento. Aunque tiene poca superposición con la magia, puede marcar una diferencia significativa en el manejo de la espada, el tiro con arco o incluso la alquimia. No estoy seguro de cuándo ocurrió el aumento de atributos, pero la ventaja de solo un punto en destreza es realmente significativa. Después de todo, cuanto mayor sea el atributo, más difícil será aumentarlo. Puede que no lleve mucho tiempo elevar un atributo de nivel 3 a 4 a 7 a 8, pero a medida que te acercas a la especificación máxima de 20 o más, es posible que tengas que completar una misión legendaria solo para ganar un único punto de atributo.
La mayoría de las competencias en habilidades para la vida están estrechamente relacionadas con la destreza. Capacidad de combate, fuerza, destreza, fuerza de voluntad. Habilidad mágica, inteligencia, fuerza de voluntad, suerte. Capacidad de vida, destreza, fuerza de voluntad. Habilidad de alquimia, inteligencia, suerte. Puede parecer complicado, pero la esencia es que cada habilidad se ve afectada por diferentes estadísticas. Cogí un trozo de carne de pescado y me lo metí en la boca. Estaba bastante rico con la sal empapada. Bebí un poco de agua del arroyo y me senté en una gran roca que había traído para usarla como silla. Aún queda mucho por hacer. El refugio de madera era incómodo al principio, pero se había vuelto bastante acogedor. Tenía mucha ropa de repuesto. La comida era manejable, por ahora, pescando y recolectando bayas y cosas así del bosque. No podía decir que vivía en el lujo, pero era algo que podía mejorar gradualmente. Necesito hacer un tendedero para lavar mi ropa, y puedo lograr hacer algo improvisado para eso. Necesito conocer algunas plantas comestibles si quiero diversificar la comida. Tal vez haya algunas relacionadas libros en la biblioteca del profesor Hall. Quiero depender no solo de la pesca y la búsqueda de alimento, sino también de intentar cazar. Ayer, paseando por el bosque, vi jabalíes merodeando por allí. También parecía haber otras criaturas como conejos y ardillas. La isla Aken es donde se encuentra la Academia Silvenia y estaba en medio de una supresión masiva de monstruos. Rara vez se veían monstruos que supusieran una amenaza para la vida humana, pero había muchos animales salvajes que formaban parte de la propia naturaleza. La caza no era una elección, era una necesidad. No solo para el suministro de carne, sino también porque si pudiera recolectar grasa de los animales, la calidad de mi cocina podría mejorarse. Ahora que lo pienso, también necesito algunas herramientas de cocina. Los artículos ceremoniales utilizados durante los eventos de la academia eran todas las herramientas domésticas que tenía. La daga ceremonial, el cuenco de metal y el espejo. Todo tenía que mantenerse ordenado, pero no había tiempo para preocuparse por tales formalidades en esta etapa. La daga ceremonial ya había pasado por buenas y malas, y no había manera de que el cuenco o el espejo pudieran permanecer limpios. No se pudo evitar. Si tuviera una olla adecuada, un cuchillo de cocina, un cucharón y algunos tazones para poner la comida, sería muy conveniente. Empecé a anotar los distintos elementos que necesitaban en el suelo con una ramita. No podía salir de Aken Island en este momento y no tenía dinero, pero si lograba conseguir algo, estas eran las cosas que quería comprar desesperadamente. Hay mucho por hacer todavía. Solo faltan 3 días para que comiencen las clases. Suspiro. Dejé escapar un profundo suspiro y me estiré. Sin embargo, mi situación de vida se había vuelto algo habitable. Mi vivienda, en la que trabajé diligentemente durante la última semana, ahora finalmente parecía algo que podría llamarse un campamento. El refugio de madera donde más esfuerzo había puesto. Una fogata rodeada de guijarros para una gestión eficiente. Encima había una piedra ancha y plana que reemplazaba a una parrilla para cocinar. Al lado estaban mis pertenencias personales de Awfulness Hall, cuidadosamente ordenadas, con varias herramientas domésticas caseras que había elaborado también cuidadosamente organizadas. Hoy, tal vez, intentaré hacer un lazo con seda. Fue de gran ayuda que entre las prendas que había traído estuviera un poco de seda mezclada con la tela. Tuve que contener las lágrimas para desenredar la fina tela, pero después de todo, el hilo de pescar provenía del hilo de seda y ayudó a atar el techo del refugio. Debido a que era de muy alta calidad y fuerte, se podía torcer y usar como cuerda de arco sin ningún problema. Ya había encontrado en el bosque un árbol adecuado para el armazón del arco. Si pudiera fabricar un arco y dominar su uso, sería de gran ayuda. Sobre todo,
Las habilidades de tiro con arco se combinan bien con las habilidades mágicas y de producción de vida. Si pudiera modificar las flechas o encantarlas, su efectividad se dispararía. Si pudiera completar esas competencias en armas auxiliares con anticipación, influiría directamente en el crecimiento futuro de mis habilidades. La experiencia me ha demostrado que si intentas aprender apresuradamente, el dominio del tiro con arco va a la saga de otras habilidades especializadas, lo que provoca un desequilibrio. Esperar lo inesperado. No importa lo ocupado que esté, sigue avanzando y ocupándose de lo que hay que hacer. Parece que va a ser otra noche larga. Roté mis hombros para relajarme, lista para volver a sumergirme en la elaboración. Parece que esta noche me volverá a acostar tarde. Dean McDowell se acarició el intolerante con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Hacía mucho tiempo que no sonreía así. Para alguien con su naturaleza gentil, el papel de decano del Departamento de Magia de Sylvania era excesivamente agotador. No solo el excéntrico cuerpo estudiantil del Departamento de Magia, sino incluso los propios profesores eran abrumadoramente egoístas. Al ser golpeado tratando de mediar entre ellos, el alguna vez brillante cabello negro de McDowell se había vuelto blanco gradualmente. Cuando mira a los decanos de los departamentos de combate y alquimia, no parecen tener tantas dificultades como él, lo que a veces le hace pensar que su posición es particularmente más onerosa. Sin embargo, hay ocasiones en las que se siente recompensado por sus esfuerzos. Al revisar el informe de tareas de clase de los estudiantes de primer año de Sylvania, sus labios se curvaron en una sonrisa. La alineación de este año de estudiantes de primer año en el Departamento de Magia de Sylvania era como una mina de oro. Los brillantes talentos de varias joyas en bruto hicieron que incluso el corazón del anciano McDowell se acelerara. Primero fue la indicación de que el profesor Glast había asignado personalmente a 3 estudiantes a la clase A. No solo los estudiantes sino incluso los profesores de alto rango que sacudieron la cabeza ante la dureza del profesor Glast había aprobado a 3 estudiantes. La lanza del follaje, Six, alguien que hizo florecer su talento incluso en el duro entorno de las llanuras del norte. La hija dorada Lortael, única hija del Rey Dorado, Altke Halorn, quien dirige la empresa comercial Elte. Y una chica, sin familia conocida ni pasado claro, pero con un talento abrumador, hizo que la profesora Glast aplaudiera, la Lucy perezosa. Especialmente en lo que respecta a Lucy Merrill, ni siquiera McDowell pudo ocultar su asombro ante los elogios del profesor Glast. Ella nace con las cualidades de un gran mago capaz de escribir un nuevo capítulo en la historia de la magia. Es un honor convertirme en su mentor. Teniendo en cuenta los comentarios anteriores del profesor Glast, difícilmente se podría estimar cuán talentosa era ella como persona. En comparación con el año pasado, la clase de primer año de este año tuvo una excelente cosecha. Casi no hubo estudiantes destacados de la clase de primer año del año pasado. Solo Jenica, que logró contratar a un espíritu de alto nivel, logró llamar la atención del decano. En cambio, las calificaciones promedio estaban disminuyendo e incluso hubo un estudiante expulsado de su familia por alterar las solicitudes de ingreso. Podría decirse que fue la peor generación de clase 1 hasta el momento. Parece que el año pasado fue bastante oscuro solo para que este año brille. Con la esperanza de que el gran nombre de Sylvania se enalteciera una vez más, McDowell estaba a punto de aprobar el informe. Decano. Disculpe, pero ha llegado un visitante. Su secretaria llamó a la puerta de la oficina. Había dado instrucciones de no permitir visitas no programadas durante el horario laboral, pero parecía que eso ya se había olvidado. McDowell sospechó molesto y estaba a punto de grabarlo a su secretaria cuando la puerta se abrió de golpe antes de que pudiera dar permiso. La persona que abrió la puerta fue el capitán de la Guardia Real, el caballero Clare, subordinado director de la princesa Peña. Siguiéndole entró la princesa de Peña luciendo su vestido celeste.
Dean McDowell se sobresaltó e inclinó rápidamente la cabeza frente a la presencia real, luego se detuvo abruptamente. Esta era la sala de profesores de Sylvania. Un lugar donde la virtud del saber precede a la distinción de rango. Fuera de este salón, puede que sea un ciudadano más que debe inclinarse ante la autoridad real, pero aquí, Dean McDowell era el maestro de la princesa. Si bien no podía ignorar a la princesa, debía enfrentarla como su educadora. Ese fue el decreto del emperador que inició Sylvania. Dean McDowell terminó de mostrar respeto simplemente inclinando la cabeza. ¿Qué trae a su Alteza al salón de la facultad a esta hora? Pido disculpas por no avisarle con antelación, Dean McDowell. A pesar de su pequeña estatura, la princesa Peña se mantuvo majestuosa y se sentó recatadamente en el sofá de invitados de la oficina. Detrás de ella estaban firmemente el caballero real Claire y otros 2 caballeros guardianes. Deseo buscar su consejo. Puedo. La princesa Peña, encarnación de la misericordia, no era alguien que oprimiera a los demás con autoridad. McDowell era muy consciente de esto. Sin embargo, había una importante razón implícita por la que irrumpiría en la oficina del decano sin previo aviso para hablar. De todos modos, Dean McDowell no tuvo más remedio que escuchar lo que ella tenía que decir.